Si bien es cierto, en el Antiguo Testamento Dios prohibió al pueblo de Israel ciertas cosas de no hacer y ciertas cosas de hacer. Entre ellas, por ejemplo, que tenían que guardar el sábado y que no tenían que comer ciertos animales. Como ya hemos podido ver y aclarar a la luz de las Escrituras, que el día sábado no es algo que nos compete a nosotros, ni siquiera a los judíos, pero sin embargo, el que lo quiere hacer, dice Pablo, hágalo para el Señor. No hay problema en eso, pero no imponga a otro que no quiera guardar el día sábado, porque el día de reposo para judíos y no judíos como nosotros es el estar en el Señor Jesucristo. Ese es el día de nuestro reposo para nosotros. Entonces, en lo que estamos argumentando ahora, Cristo le dio relevancia a ciertos animales de no comer. La Biblia, ¿qué especifica sobre ese punto? Nosotros tenemos un texto que es primordial y es contundente cuando el mismo Señor Jesucristo nos dice que lo que entra en el hombre no es lo que le contamina, sino lo que sale del hombre. Y Marcos llega a decir, pues esto lo dijo o declaró el Señor Jesús, limpias todas las comidas. Entonces, cuando Marcos entiende que el Señor Jesucristo no vino con un aspecto de enseñar dietas a los seres humanos o el sistema alimenticio a los seres humanos, entonces Marcos entendió que el sistema espiritual no consiste en este tipo de cosas, como Pablo más adelante lo dice, en comidas o en bebidas. O sea, lo que Cristo vino a mostrarnos es cómo tenemos que vivir nuestra vida espiritual. Eso es lo relevante, porque si comemos o no comemos ciertos animales, no nos lleva al infierno ni nos lleva al cielo. Eso vamos a verlo dentro de un rato, porque eso es importante que entendamos el propósito de lo que vino a hacer Jesucristo aquí en esta tierra y el propósito del sacrificio de servirle al Señor por medio de los apóstoles a todas las personas. ¿Cuál es el propósito de Cristo y el propósito de los apóstoles? Y vamos a ver que no existe un filo conductor que nos lleve a pensar que ellos enseñaron sobre los aspectos alimenticios, de que no tenemos que comer esto, no tenemos que comer el otro. Pero cuando se trata de vivir una vida espiritual, sí fueron contundentes, tanto el Señor como los discípulos, ¿verdad? Al punto que el mismo Señor Jesús nos dijo que tenemos que ser radicales cuando se trata del pecado. Dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, quítatelo. Si tu pierna te es ocasión de caer, córtala. Si tu brazo te es ocasión de pecar, quítatela. Entonces, sobre ese aspecto pecaminoso que causa desgracia a nuestras vidas y a otros, sí tenemos que quitarlo nosotros. En el sentido, tenemos que morir a esas áreas pecaminosas. Y esto es lo que enseñan los apóstoles en sus epístolas. No practiquen tales cosas, dice, porque los que practican tales cosas no entrarán al reino de los cielos. Y en eso fueron muy contundentes, muy contundentes. Pero cuando se trata del día sábado y se trata del día, perdón, de los animales que no se tienen que comer, sobre esto ni siquiera mención se hicieron, más antes hubo refutación de parte de los apóstoles, como por ejemplo Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 14, donde él llega a aclarar que el reino de los cielos no consiste en comida o en bebida, sino en hacer lo justo, lo bueno, lo correcto y en vivir en paz y en gozo en el Señor. Entonces, hoy vamos a seguir viendo unos textos que son muy relevantes, muy importantes sobre esta problemática que esta religión adventista se ha hecho. Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. Vamos a ver el versículo 25 en la
Reina Valera, capítulo 10, versículo 25, la Reina Valera, 1 Corintios capítulo 10, versículo 25, Reina Valera. Ok. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Ok? Entonces Pablo va a hacer mención de un texto en base a un contexto que después vamos a leer el contexto para entender este texto. Y él va a hacer utilizo de este texto para poder aclarar la problemática que está sucediendo sobre aspectos alimenticios. Y dice Pablo en el verso 25, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Va? Eso vamos a ir a analizar en base a su contexto. Dentro de un rato vamos a entrar a su contexto. También ahora vamos a leer el capítulo 30, perdón, capítulo 10, verso 30 y 31. Tomemos atención. Dice, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, estos textos, el verso 25 y el verso 30 y el verso 31 tienen su contexto, que su contexto nos va a dar una luz más amplia sobre lo que acabamos de leer para poder entender que ahí se va a argumentar una problemática en cuestiones de alimentos, en cuestiones que se están discutiendo muy problemáticamente en la iglesia de Corintios. Usted ha visto que es una iglesia muy problemática, quizás exhibe todas las problemáticas que hay dentro de una congregación. John Piper decía que la iglesia de los Corintios exhibe o manifiesta la conducta real de las congregaciones hoy en día. O sea, todas las problemáticas que hay en la iglesia de los Corintios, John Piper dice que es la problemática que hay dentro de las iglesias evangélicas hoy en día. Y pues una de esas problemáticas que había era que se estaba haciendo grandes alborotos, grandes peleas, hermanos, por motivos de comida. Si bien es cierto, el contexto se especifica a determinado tema, pero no se excluye que Pablo va a hacer referencias específicas a lo que también nos enseñó en Romanos capítulo 14, porque tiene una argumentación muy clara Pablo de lo que significa la vida espiritual y también tiene una argumentación muy clara de lo que no es la vida espiritual y las cosas que no aprovechan a la vida espiritual. Lo mismo que dijo el Señor Jesús. No son las cosas superficiales las que contaminan al hombre, dice. O sea, no es lo que entra a tu boca lo que contamina, sino lo que sale de tu corazón. Lo que contamina es realmente lo que tienes. Y no es pues cuestiones alimentarias, ¿verdad? Por más que te comas un cerdo triquinoso, eso no va a contaminar a tu prójimo. Eso no va a contaminar. Al máximo te contamina a ti y si pues no te curan a tiempo y dicen que eso es incurable, pues eh, lamentablemente te puede mandar a la tumba. Raras veces he escuchado que alguien se ha infectado por eso, pero aún hay animales como por ejemplo el pollo hoy en día. Dicen que ya no se puede ni comer porque tiene cierto, han descubierto que es más dañino que el cerdo, dicen, y que tiene ciertos parásitos que pueden dañar terriblemente también el cerebro humano. Bueno, hermano, hoy en día, pues el pollo lo hacen crecer en el cabo de 3, 4 semanas. Antes se metían casi 7, 8 meses para que crezca un pollo. Y eso nos da a entender, pues, qué tipo de cosas, de sustancias les ponen que no son para nada buenas
a nuestro cuerpo. Si vamos a hablar sobre cuestiones de salud, como ya habíamos dicho, pues hoy en día no tendríamos que comer nada. Y el cerdo quedaría corto porque en realidad todos los otros alimentos, incluso las verduras que se comen hoy en día, prácticamente ya no se tendría ni que comer propio, porque todo lo hacen crecer de un día para el otro. ¿No? Ya no es natural, casi nada es natural. Si quiere comer natural, tiene que comprarse un campo y sembrar sus propios productos, que lo llaman biológico, ¿no? Y si quiere comer biológico, tiene que pagar y tiene que asegurarse que sea biológico. Le pido perdón. Ahora, hermanos, esto es algo muy importante y muy relevante, por eso, aunque si bien es cierto, el contexto va a especificar hacia determinado tema, pero no difiere para nada el contexto sobre el tema que estamos tocando, de que pues lo que usted come o lo que usted bebe no, no difiere para nada en su vida espiritual. Amén. Vamos a ver desde el primer versículo, siempre en la Reina Valera. Ahora sí vamos a tocar el contexto. Pongamos mucha atención recordando el verso 25 y el verso 30 al 31. Dice la palabra, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y a todos en Moisés fueron bautizados por la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Entonces, la argumentación es sobre el alimento acá, ¿no? De Pablo. Pero él va a aclarar que los alimentos no tienen nada que ver en el área espiritual. Y va a ser una ilustración argumentativa impresionante, Pablo, para darnos a entender y meternos quietitos que no es el problema lo que usted come, lo que dijo Cristo, el problema es lo que tenemos dentro. Verso 4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los guiaba, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras. Escuche el argumento que va a decir Pablo, ¿eh? Ahí. Entonces Pablo va a argumentar sobre problemas internos, no problemas externos como la comida, sino problemas internos. Y el primer problema interno es la codicia. ¿Entiende? Y la codicia, según el contexto de ese texto en toda su ampliación bíblica, es sobre que eran inconformes con todas las cosas. Los israelitas siempre eran inconformes y malagradecidos. Siempre querían cosas de lo que a ellos se les venía a la mente. Y siempre renegaban de todo y se amargaban de todo y despreciaban todas las bendiciones que Dios les daba. Al punto que cuando pidieron carne y tenían carne, se lamentaban de la carne, se lamentaban del maná, se lamentaban de todas las provisiones de Dios. El pecado no era el alimento que Dios les daba, ojo, porque comían de él y bebían de él. Eso no era el pecado. El pecado era lo que tenían en el corazón, que eran personas malagradecidas, quejonas, murmuronas, codiciosas y problemáticas. Eso era el problema de los israelitas. Y Pablo está tomando esta argumentación histórica de ellos para aclararles el punto específico en qué consiste la vida espiritual a los corintios. Porque había esta problemática también ahí, hermanos. Estos inventaban todos los problemas, los corintios, todo, hacían problema de todo.
incluso sobre qué comer, no comer, qué beber, no beber, un problema terrible. Versículo 7 dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Este término en otras traducciones dice, pues, ellos todo el tiempo solamente buscaban adorar otros dioses. Y eso fueron lo que ellos hicieron. Ellos buscaban la compañía de ciudades que no eran israelitas para hacer las prácticas de ellos. No sé qué tenían en la cabeza, ¿saben? Al punto que cuando Moisés estuvo en el monte hablando con Dios, se demoró un tiempo y ellos pues le dijeron a Aarón, ¿verdad? Haznos un becerro de oro. Es impresionante. Y Él va a ser nuestro Dios, dicen ellos, ¿no? Entonces, el problema era eso, la queja, la murmuración, la codicia, la idolatría. Y va a seguir diciendo el verso 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Vio? Él está dando las argumentaciones que sí son problemáticas, que sí son pecaminosas. Primero, la codicia, después la idolatría, después la fornicación. Y el verso 9 dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por la serpiente. ¿Verdad? Es terrible tentarle al Señor. Es como hoy en día decir, yo hago ciertas cosas por fe, porque el Señor está conmigo. No, no hay que tentar al Señor porque te van a venir problemas bastante terribles. Estos son pecados enumerativos que Pablo está dando a conocer cuál es el problema realmente. El verso 9 dice, ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces Pablo está comenzando a argumentar cuáles son las cosas que verdaderamente sí complican la existencia humana y la existencia hacia los demás. ¿Me entiende? Esas cosas, Pablo dice, estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, que no vivamos en esas cosas, porque esas cosas disgustan a Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero los corintios van a estar peleando por otras cosas, hermano, como los adventistas pelean porque no comas esto, no comas el otro, no comas el otro, y descuidan literalmente la importancia de lo que es relevante para Dios. Aunque si ellos dicen, no, nosotros estamos atentos a todo, no. Le voy a decir, hermano, esa gente tiene la misma postura, la misma forma de considerar las cosas como la tenían los corintios. Los corintios llegaron a ser tan superficiales que a las cosas que eran pecaminosas eran condescendientes con eso. Al punto que Pablo le dice, ¿cómo es posible? Dice que sean tan condescendientes con semejantes pecados que ustedes hacen que ni siquiera en el mundo se escucha. No deberían habéis amonestado, habéis juzgado ya eso, dice Pablo. Pero ellos andaban peleando por la comida, por el velo, no sé qué tantas cosas andaban peleando los judíos, perdón, los corintios, y que no tenían claro o habían perdido la claridad del evangelio que les enseñó Pablo. Por eso es que dice, estas cosas están puestas como ejemplo para amonestarnos, o sea, para llamarnos la atención y que tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de prácticas pecaminosas. Porque hay algunos que piensan que haciendo esas cosas no va a venir ningún tipo de castigo o de represalia de parte del Señor. Versículo 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Verso 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida
para que podáis soportarla. Entonces Pablo está haciendo un afirmamiento de que tenemos que tener mucho cuidado en nuestra área espiritual, aun cuando hay personas que se consideran que están bien, que están firmes, de no tener ese tipo de actitudes que acaba de mencionar Pablo: codicia, murmuración, idolatría, fornicación y ese tipo de cosas. Pablo dice, esas cosas están escritas, que es lo que les sucedió también a ellos, para amonestarnos a nosotros de que no tenemos que vivir de cierta manera. Versículo 14 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y es aquí donde ya viene su versículo base para argumentar todo lo que va a decir. Este es su versículo base, verso 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. O sea, aquí va a comenzar a argumentar el problema real de ellos. Verso 16 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan, perdón, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Toma atención. Mirad a Israel, dice, según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Miren lo que dice Pablo, ¿eh? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Tome atención. Verso 21 en adelante dice, no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a hacerlo al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Entonces, para poder entender eso, tenemos que leer del verso 23 en adelante. Tome atención, mire, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Entonces, si bien es cierto, Pablo va a hablar sobre la problemática del sacrificio a la idolatría, y Pablo está diciendo, aléjense de la idolatría, porque la idolatría es algo horroroso delante de los ojos de Dios. Pues la definición de la idolatría ya hemos visto, ¿no? Aquello que te lleva a engatusar, donde te quita los sueños, te quita el pensamiento y te lleva a vivir solamente en esa perspectiva, y que tu objetividad es lograr eso, que no sea Dios. Y eso lo llama, o eso se define como idolatría. En lo que estamos argumentando entonces, dice Pablo que los gentiles, los sacrificios que hacen, sacrifican, dice, para sus demonios, para sus dioses, para sus demonios. Y Pablo dice, no puede ser coherente, no puede ser razonable que se participar en los sacrificios a los demonios y al mismo tiempo estar bebiendo la cena del Señor o estar en las cosas del Señor. ¿Me entiende? Porque estos corintios, como habían perdido toda la perspectiva de lo que es la vida eclesiástica, el cual les enseñó Pablo, les pido que pongan mucha atención en esto, hermano. Pablo les había enseñado cuál es la vida en la cual ellos tenían que vivir, pero ellos, por los enseñamientos de los judaizantes, de ciertas comidas, ciertas cosas, y tantos engaños que entraron a la iglesia de los corintios, ellos perdieron el panorama de lo que es la vida espiritual. Ojo con eso,
porque se volvieron tan carnales los corintios que vivían haciendo cosas desastrosas, al punto que volvieron a sus prácticas de sacrificar a sus ídolos. Por eso es que Pablo le dice, ¿no? No tengan nada que ver con la idolatría, apártense de eso, pero ellos comenzaron otra vez con sus prácticas a los ídolos, a quemar cosas a sus ídolos, a sacrificar cosas para sus ídolos, de las cuales antes ellos habían salido de ahí. Pero a la misma vez estaban pues participando de las cosas del Señor, como por ejemplo Pablo argumenta sobre la Santa Cena que nosotros lo llamamos, que ya pronto el Señor nos va a permitir hacerlo. A la Santa Cena, ellos comían del pan del cuerpo del Señor y del vino y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero no vayan a pensar que ellos lo hacían porque les importaba recordar la importancia de lo que Cristo vino a hacer a este mundo. No, hermanos, si usted lee, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 14, no ahorita, después que terminemos el culto, usted se va a dar cuenta que es 1 Corintios capítulo 11, contexto, abarca el 12, el 13 y el 14. Entonces Pablo va a hablar que estos corintios en la Santa Cena, en la Cena del Señor, se llevaban sus jarrones de vino, en el Perú lo llaman sus mamajuanas, unas botellas inmensas de vino, y llevaban sus comidas y comenzaban a emborracharse en el culto del Señor. Es terrible esta gente. Terrible. Terrible. Y es por eso que Pablo les dice, ¿no? O sea, tengan mucho cuidado con lo que están haciendo. O sea, apártanse de la idolatría, porque, hermanos, ellos estaban tan descuadrados de las cosas de Dios que habían perdido, hermano, el sentido común hacia las cosas del Señor. Y hacían tantas aberracidades al punto, como vuelvo y le repito, de volver a sus costumbres sacrificales a los demonios, a sus ídolos. Y a la misma vez hacían la cena del Señor, pero lo hacían a su regalada manera, emborrachándose y atragantándose sin ni siquiera ofrecerle un pan a los que no tenían nada. Terrible esa gente, terrible. Entonces, en el versículo 23 llega Pablo a decir, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Por eso dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Por qué Pablo dice esto? Él está aclarando los textos que acabamos de leer del verso 21 al verso 22 y va a aclarar los textos que van a venir más adelante. Ya ahora lo vamos a llegar a entender este versículo 23 en su contexto. Claro que este texto se utiliza en base a un aspecto de enseñamiento espiritual en tantos otros temas, pero respetando la regla solo de interpretación textual, a eso vamos a darle una indicación tras un momento cuando comencemos a leer los otros textos. Entonces Pablo dice, ninguno busque su propio bien sino el del otro. Entonces, la vida del cristiano consiste en eso, en que nuestra preocupación tiene que ser el de edificar al otro. Eso tiene que ser nuestro contexto, edificar al otro. No importa qué es lo que te cueste. Tienes que entender que estás llamado a edificar al otro. Eso es lo que tenemos que tener. Pero ¿en base a qué? Vamos a seguir leyendo. Vamos a respetar ahora solo la regla de interpretación contextual. Versículo 25 dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Ok? Entonces la problemática era, o mejor vamos a seguir leyendo para poder entender esos versos 23, 24 y 25. Verso 26 dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que se os ponga delante, comed,
sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijera, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces, ¿cuál es el problema por el cual Pablo tiene que argumentar diciendo, todo me es permitido, pero no todo me conviene? Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y llega a decir en el verso 24, Pablo dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y llega a decir, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Este versículo 25, traducida en otras traducciones, no sé si lo puedes poner, hermano, es más amplio todavía. Verso 25, la Nueva Traducción Viviente dice, así que pueden comer cualquier carne que se venda en el mercado sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora, hablando sobre la cultura o razonando sobre la cultura de los corintios y de todos esos pueblos que son paganos, pues en realidad no se puede observar con claridad o con veracidad si ellos eran consumidores de cerdo o no. Pero sin embargo, Pablo, para aclarar que el problema no es en lo que nosotros comemos, eso no es el problema. Por eso es que Pablo dice, cualquier cosa venda o cualquier carne se venda en el mercado sin preguntar nada por motivos de conciencia, comen. Claro que la argumentación es por motivos de las carnes que son ofrecidas a los ídolos, pero el principio de lo que estamos estudiando, que el problema no es lo que nosotros comemos. Eso no es el problema. Por eso es que Pablo dice, todo lo que venden, todo tipo de carne que venden en el mercado, cómelo. La otra traducción dice, coman cualquier carne que se venda en la carnicería sin preguntar si se debe comer o no. En la otra traducción dice, podéis comer de todo cuanto se vende en el mercado, sin plantaros problemas de conciencia. Entonces, cosa que esto sí era un problema para los judíos. Los judíos sí tenían que saber si era carne de cerdo o no era carne de cerdo, si era cierto tipo de carne de ciertos animales impuros o no, porque ellos sí te tenían que plantar un problema. Pero a los gentiles no. Y Pablo está diciendo, cualquier carne que se venda en las carnicerías o cualquier carne que se venda en el mercado, algunos estudiosos dicen que la traducción más veraz o más inclinada al texto original es la traducción, la primera traducción NTV, que dice que cualquier carne que se venda en el mercado, sea un texto más amplificado, cualquier carne que se venda, dice Pablo, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Tienes que comer. Tienes que comer. O sea, no hay problema. En cuanto a lo que comes, no hay problema porque el Cristo lo dijo, ¿verdad? No es lo que ensucia lo que comemos, sino lo que está dentro de nosotros. Porque lo que comemos, pues, digerimos y después lo defecamos. Ese es el discurso. Porque el principio es que el problema no es lo que comemos. Porque Pablo hubiera podido ser muy específico en esto, de que si hay cierto tipo de animales como el cerdo que están vendiendo ahí de carnes en el mercado, no lo coman, no lo coman, no lo coman. Hubiera tratado de decir algo así, porque como los adventistas dicen, no, sea relevante, sea relevante, sea relevante, al menos Pablo hubiera podido argumentar algo, pero no lo hace. Y estamos hablando de pueblos paganos, como los corintios, que no eran israelitas, que para ellos no estaba prohibido no comer el cerdo. Sabe Dios qué es lo que comerían ellos, qué carne comerían, Dios santo. Si serían chinos, no sé qué cosas comerían, Dios mío.
Pero si Pablo hubiera estado evangelizando en la China, hubiera dicho también lo mismo. Todo lo que vendan, serpiente, cucaracha, hormiga, grillo, lombriz, todo lo que vendan, dice en el mercado, coman. Eso hubiera dicho a los chinos, se lo aseguro. Porque para Pablo el problema no es lo que comen, para Cristo el problema no es lo que comen. Pero sí hay un problema, en esto es donde ya vamos a entender, pero sí hay un problema, hermano, en el verso 23, que sí ya es de aspecto conductual, caracterial. El verso 23, en la Reina Valera, lo que estamos leyendo, ¿no? Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, Pablo, mire lo que dice Pablo, perdónenme por haber leído mal. El verso 23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. No dice, no todo me conviene. Dice, no todo conviene. Todo me es, todo me es lícito, pero no todo edifica. No dice, no todo me edifica. Sino que Pablo está hablando en proporción a segundas personas para dar a entender que lo que él va a desarrollar para él, muchas cosas le son lícitas para él. Para mí me es lícito. Y está argumentando la cuestión de la comida, de la cuestión de las carnes. Y Pablo va a llegar a decir, me es lícito comer estas carnes. Y él lo está diciendo. Todo lo que te ponen en la mesa, no importa qué carne sea, cómetelo. Sin preguntar. Hermano, y si me están poniendo un perro ahí, cómetelo. No hay problema. Y si es un gato, igual. Y si es un cuy, mejor. El problema no es eso. Pero ¿cuál es la argumentación problemática, la que Pablo sí va a decir, hermano? Es que lo que para él es lícito, sea para él lícito. Pero para otro que no es lícito, que no le conviene o que no edifica a otro, Pablo dice, pues entonces no conviene, no conviene. Por eso en el verso 24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y él llega a decir, pues todo, en el verso 26 dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita, dice, y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Imagínate, hermano, si a un creyente le invitaba un rey, esos reyes que probablemente los griegos comían semejante cerdo. Y todo lo que te pone ahí, Pablo dice a darle duro, a comer. Y eso no es el problema. El problema ahora vamos a a seguir estudiando, vamos a seguir leyendo para poder entender un poquito más amplio cuando Pablo dice, todo me es permitido, pero no todo aprovecha, todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces el verso 26 dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud, todo lo que hay come, porque Él es el creador de todas las cosas. Y Marcos dijo que Él hizo limpio todos los alimentos, todos. Verso 28, mas si alguien os dijera, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Dice el verso 29, la conciencia digo, no la tuya, sino del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? ¿Me entiende? Entonces Pablo dice, todo te has permitido, sí, pero no todo conviene. Todo me es lícito, sí, pero no todo edifica. Y el verso 29 dice, la conciencia, digo, no la tuya, sino del otro. O sea, si hay alguien que tiene problemas por lo que Pablo está comiendo,
Entonces Pablo dice, para mí es lícito comer todo lo que hay en la carnicería, todo lo que vendan. No importa si es rata, caracha, no importa, para mí es lícito. Pero Pablo dice, pero yo no voy a buscar mi propio bien, yo voy a buscar el bien del otro. Si hay alguien, dice Pablo, que tiene la conciencia débil, o mejor traducida significa, si hay alguien que todavía no ha entendido, no ha madurado en las cosas de Dios y le hace un problema que yo coma una rata, por ejemplo, entonces no lo como, dice Pablo. No lo como. No lo como delante de él, pero eso no quiere decir que nunca va a comer eso. Está diciendo por motivo de la persona. O sea, es como decirle, si aquí estamos comiendo de tres, cuatro personas y hay alguien que dice, no, esa carne creo que le han ofrecido a Santa María de Reina, yo no sé, no sé, yo he visto que el hermano se ha comprado esa carne porque estaba barato. Ay, no, eso no. Entonces, si hay alguien así, entonces lo único que hago es esconderlo esa carne y no servirlo. Y me lo como cuando se va. Porque lo que se trata, ¿sabe qué cosa es? Que mi libertad no sea qué, no sea tropiezo. O sea, yo tengo libertad de comerme lo que se me da la gana. Pero hay quienes andan juzgando todo, pues hermano. Andan juzgando todo. Y este era el problema de los corintios. Todo hacían problema. Todo. Entonces, verso 29 dice, ¿por qué, dice, se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? ¿Por qué? ¿Por qué me tienen que juzgar mi libertad? Dice, porque otro no madura y no quiere crecer. ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo soy libre a comer lo que se me da la gana, dice Pablo. ¿Pero por qué? Y ya lo dijo, porque no tienes que buscar tu propio bien, sino del otro. Por eso. O sea, lo que Pablo está diciendo, no vaya a pensar que tú puedes decir, si sabes que la persona que está contigo tiene problemas espirituales, tiene problemas en este aspecto y no crece en este aspecto, Pablo dice, pues, no comas delante de esa persona, no comas, no comas. Pero no, por no sale problema, porque es débil en la fe o porque es inmaduro espiritualmente. Porque de eso se trata el argumento, la inmadurez espiritual. Versículo 30 dice, y si yo con agradecimiento participo, ahora sí vamos a poner estos dos, el verso 30 y el verso 31 en estas otras traducciones. Dice, si yo, en la traducción Dios habla hoy, si yo doy gracias a Dios por lo que como, no debo hacer que se hable mal de lo que para mí es motivo de dar gracias a Dios. ¿Vio? Entonces Pablo está diciendo, si yo doy gracias a Dios por lo que como, y él ha dicho, todo lo que hay en la carnicería, todo lo que te ponen, todo, es todo. Los adventistas dicen, ay, pero esa palabra todo tiene sus limitaciones, porque si te ponen, por ejemplo, un pedazo de carne con una cucaracha dentro, te la comería. Y yo le he dicho a los adventistas, ¿cuántas veces en los chinos no te han dado cucaracha? Y yo trabajé en una carnicería y yo sé qué cosa es meter algunos zancudos, cosas así dentro de la carne que yo tuve que sacarlo. ¿Me entiendes? O sea, Pablo dice, todo lo que ponga, todo lo que venden en todas las carnes que venden en el mercado, dice la traducción NTV, todas comeda, todo es todo, todo es todo. ¿Me entiendes? No, pero si te ponen una comida que ya estás... ¿Y cuánto sabes tú que ya esa comida que tú has comido ayer, hace tiempo que será caduto? No, todo tiene sus limitaciones.
Claro, todo, dependiendo del contexto al cual se está aplicando la palabra todo. Pero hay términos absolutos, todo es todo. Porque el problema no es lo que usted come. Claro que si usted se come una cucaracha toda ahí llena de cosas, así, el máximo lo manda al cementerio. Pero no tiene problemas en cuanto al espíritu. Hermano, entonces usted me está diciendo que yo sea negligente, tonto, torpe para comer lo que se me da la gana. Lógicamente, usted tiene sentido común. Tiene que desarrollar el sentido común. Pero no por eso se va a ir al infierno, se va a ir al cielo, por haber comido una cucaracha. Eso no es el problema. El problema no es que estamos argumentando nosotros de que lo que yo como va a perjudicar mi vida espiritual o va a aumentar mi vida espiritual. No. Que yo como cualquier cosa comemos hoy en día, si está mal hecho y si son tonterías que se comen o cosas así o beben cierto tipo de cosas, van a dañarse su salud terriblemente. Y hay que tener mucho cuidado sobre el tipo de alimentación. Pero no es el problema que Pablo va a resaltar. Hay un problema interno en el corazón. Por eso es que en el verso 30 dice, si yo doy gracias a Dios por lo que como, no debo hacer que se hable mal de lo que para mí es motivo de dar gracias a Dios. Entonces, por eso Pablo está diciendo, si para mí no es motivo de negarme y como lo que se me da la gana, pero no puedo hacer, dice, no puedo dar motivo a quienes no quieren comer cierto tipo de cosas que puedan perjudicarse en su vida espiritual. No puedo hacerlo. O sea, nadie puede decir, a mí que me importa esa hermana, que yo como el cerdo delante y esa persona está amargándose la vida. Pablo nos dice hay que tener compasión por las personas inmaduras, por las personas que no desarrollan una madurez espiritual. El verso 31 dice, en todo caso, lo mismo dice, en todo caso, lo mismo si comen, que si beben, que si hacen cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces Pablo dice, todo lo que hago, sea que coma o sea que beba, tengo que hacerlo para la gloria de Dios. O en otra traducción dice, sea que tengo algo de comer, o sea que tenga algo de beber, tengo que ser agradecido con Dios. Como por ejemplo, hay lugares en mi país que hay gente que he visto que se comían, hermano, literalmente algunas ratas, algunas ratitas, que no tenían que comer. Y que un día los grabaron y estaban agradeciéndole a Dios por lo que estaban comiendo esa rata. Porque el problema no es lo que yo como. Y Pablo dice, y si tienes algo de comer o algo de beber, pues yo soy agradecido con Dios. ¿Usted qué cree, hermano, que los misioneros que estuvieron en el África tenían algo de comer? Yo conozco algunos y he visto algunos y he leído de algunos misioneros que estuvieron en el África que literalmente tenían que comer cualquier lombriz o cualquier gusano estaba en el piso y le daban gracias a Dios. Le daban gracias a Dios porque el problema no es lo que uno come. La otra traducción dice, si doy gracias por lo que como, ¿por qué se me ha de criticar por comer? Porque lo importante es glorificar a Dios en todo, ya sea al comer, al beber o al hacer cualquier otra cosa. O sea, no hay problema en lo que yo como, pero sí hay un problema que con lo que yo como puede ser de tropiezo a la persona que en su conciencia cree que eso es malo, eso es del diablo. Porque hay gente que dice, pero sin embargo Pablo dice, no, todo es de Dios, todo lo ha creado Dios, todo es para su gloria de Dios.
en cuanto a lo que es lo que estamos argumentando ahora. ¿Me entiende? En lo que estamos argumentando. Ahora vamos a seguir leyendo los otros textos. Tomemos atención. Verso 32 dice, no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean ¿qué? Para que sean salvos. Entonces, Pablo dice, no seáis tropiezos, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. O sea, lo que Pablo está diciendo, lo que tenemos que estar enfocados en todo esto es lo que sí realmente contamina a los otros. Y él ha dicho que el problema no es el alimento, ¿verdad? Pero sí hay un problema que contamina a los demás, que es la falta de madurez en muchas personas. Eso sí es lo que contamina y lo que causa tropiezo, dice Pablo, tanto a judíos como a gentiles y como a la iglesia de Dios. Hablando sobre la argumentación de lo que se tiene que comer o no se tiene que comer sobre este punto. Si para el judío no comer cerdo es algo de cual gloriarse y de cual levantarse, pues está bien que no coma. Pues yo no lo voy a criticar. Pero tampoco el judío me tiene que venir a mí a decirle que yo no tengo que comer, que no tengo que comer el cerdo. Pero si yo estoy delante de un judío, no me voy a meter, pues, hermano, mi pedazo de pierna al horno de chancho, ¿verdad? O mi tocino. Porque eso sería perjudicar la conciencia de mi hermano judío, que se ha convertido al cristianismo. Pero él tampoco puede llegar a estar fastidiándome. Si viene a mi casa, a mi cita, y estoy comiendo mi chancho, tampoco me puede venir a decir, ¡ah, hijo del diablo, te va a ir al infierno! ¿Me entiende? Entonces, no es un problema sobre lo que como, sino es la actitud con la cual nosotros manejamos las cosas. Ese es el verdadero problema, es la actitud que tenemos delante de las cosas. Porque lo que Pablo está señalando es el menosfreguismo, es la falta de importancia, la falta de interés hacia el bien, hacia el que está débil en la fe. Ese es el contexto. ¿Qué me interesa? ¿No? Porque hay gente que pues todo, todo le da fastidio. Todo. Entonces Pablo está señalando esta problemática. Pero ojo, que le está hablando a una iglesia que ha perdido el sentido común de las cosas espirituales, que ellos le han comenzado a llamar relevante a otras cosas que no tienen nada que ver en su vida espiritual y que están viviendo como se les da la gana, pero sin embargo, aún siendo así, Pablo dice, pues todo para mí me es lícito, pero no todo conviene. Todo para mí me es permitido, dice Pablo, pero no todo edifica. Entonces lo que se tiene que buscar para con otras personas es ¿qué cosa? La edificación. La edificación. Entonces, si en medio de nosotros, por ejemplo, hay alguien que dice, no, hermano, para mí comer cerdo está mal y cuando los veo comer, no sé, me da fastidio. Entonces ya no comemos cerdo, delante de esa persona. Cuando se va, sacamos el cerdo. Y oremos para que vaya rápido a su casa. ¿Verdad? Y le damos duro. Pero delante de esa persona no lo podemos hacer. Por amor a esa persona. ¿Ok? Ojo con eso porque esto es muy importante, muy relevante este tipo de cosas. Ahora, capítulo 8 en la versión Valera, solo la versión Valera, hermano, por favor, porque después te voy a pedir que pongas.
Versículo 8, 8:8, 8:8. Dice, si bien la vianda no nos hace más afectos a Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Ese verso tiene un contexto, pero ese verso leído en las perdón, ese verso leído en las traducciones que le voy a proporcionar, se va a dar cuenta explícitamente, hermano, literalmente, que para los apóstoles, sobre todo para Pablo, que tenía el mensaje de la gracia hacia los gentiles, tenía bien claro en qué consistía la vida espiritual. Bien claro las tenía. Entonces, vamos a ver desde el primer texto. Si puede ponerlo, por favor, gracias. Dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. ¿Verdad? Entonces Pablo ya está. De aquí comienza Pablo. O sea, lo que yo le acabo de leer es de donde termina. Termina en el capítulo 10. Pero la problemática sobre esto de la carne, de las comidas, comienza del capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10. ¿Por qué comencé del último capítulo y terminar en este capítulo? En realidad voy a terminar con unos versículos del capítulo 9. ¿Por qué estoy entre medio este capítulo? Porque en este capítulo está el versículo clave para poder entender, podemos decir, si podemos tomar un versículo que nos simplifique todo el problema de lo que Pablo va a enseñar en 3 capítulos, que son el 8, el 9 y el 10, es el versículo 8 del capítulo 8 de 1 Corintios. Lo que acabamos de leer, pero después se los voy a mencionar y se los voy a exhibir en otras traducciones. Pero Pablo está diciendo aquí, el conocimiento evanece, pero el amor edifica, ¿vio? Entonces, de nada me sirve saber algo en cuanto a los sacrificados a los ídolos, porque pues para Pablo los ídolos no son nada, no sirven para nada, y puedes ofrecer los sacrificios que se te da la gana y cómete la carne como se te da la gana, las veces que se te da la gana, porque los ídolos son. Dice Pablo, ya tenemos ese conocimiento porque ya les he dado a conocer eso. Pero Pablo dice, pero eso, cuando hay alguien que es débil en la fe y no aplicas el amor, dice Pablo, pues entonces el conocimiento que hace envanece, envanece. Versículo 8 dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Yo? Es claro. Verso 5. Pues aunque hay algunos que se llaman dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, dice Pablo en el verso 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Esa es su postura de Pablo. Y Pablo argumenta sobre esta situación. O sea, ¿cómo comienza Pablo a llegar a describir lo que vimos en el capítulo 10? Por esta problemática. Hay una problemática en la iglesia de Corintios de que, Pablo, tenemos que comer o no tenemos que comer cierto tipo de alimentos, cierto tipo de carnes, sobre todo aquellas carnes que se ofrecen a los ídolos, tenemos que comer. Y Pablo dice, hermanos, ¿qué pasa? Ustedes ya tienen conocimiento de eso. Ustedes saben, le dice Pablo, que esos ídolos no son nada. Aunque si se hacen llamar señores, se hacen llamar dioses, para nosotros hay un solo Dios y hay un solo Señor. Y somos de Él, dice Pablo. Punto.
Así que dele duro con todo lo que venden, todas las carnes que venden en el mercado, dice. Eso es lo que dice Pablo. Porque los ídolos no son nada. Pero había una problemática terrible ahí en los Corintios, hermano. La inmadurez es terrible. Pero tenemos que actuar en amor. Eso es lo que dice Pablo. Aún siendo así, tenemos que actuar en amor. ¿Verdad? No puedo hacer, dice Pablo, que mi libertad pues puede causar de tropiezo a otro hermano. No puede ser. Si hay alguien en esta congregación que ciertos alimentos, ciertas bebidas literalmente le causa, se transforma, ¿verdad? Tiene que decirlo. Literalmente, o sea, se van al infierno estos desgraciados. Tiene que decirlo. Literalmente, tiene que decirlo y no se hace más. Hermano, pero yo estoy acostumbrado a ello. Tienes que hacerlo por amor. Por amor. Tenemos que abstenernos de ciertas cosas, de cierto alimento, de cierta bebida por amor. Pero tiene que decirlo la persona. La persona tiene que decir, Franco, no, mire, yo la verdad, yo tengo una conciencia que a mí me da fastidio ver eso. Ay, el cuid, eso es del diablo. Y ya no lo coma, no lo coma. Y le damos su pan con pollo para que lo coma en el camino y después nos comemos nosotros. Ahora, verso 6 dice, pero para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Escuche, verso 7, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. ¿No? Hay personas que aún teniendo su conciencia tan débil, o sea, no tienen una fortaleza espiritual, de una madurez espiritual, se atreven a comer cierto tipo de comidas a las cuales ellos juzgan que no se tienen que comer y después andan diciendo, ay, ¿por qué comí? ¿Por qué comí? ¿Por qué comí? Como los, como los adventistas. Los adventistas, varios de ellos que yo conozco comen su chanchito. Y después están, ay, ¿por qué comí? ¿Por qué comí? ¿Por qué comí? Y eso es lo que Pablo dice. El verso 7 dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Versículo 8. Mire lo que va a llegar a decir Pablo. Sí, vamos a ver las otras traducciones de este versículo. Tomemos atención, por favor. Entonces dice, traducción en lenguaje actual. Pero nuestra relación con Dios no va a ser mejor o peor por causa de alimentos que comamos. ¿Vio? O sea, no es por lo que yo como que va a ser mejor o peor. De eso se trata la vida espiritual. De que sean cosas que me edifiquen en mi vida espiritual, no lo que yo como, lo que no como. No es lo que entra lo que contamina, es lo que sale lo que contamina. La otra versión, Castilian, dice, verso 8, si lo puedes poner bien, por favor. Dice, pero lo que comemos no nos acerca a Dios. No somos mejores por comer ni peores por no comer. O sea, no es porque dejo de comer el cerdo me acerca más a Dios o me aleja más de Dios. Ese es el discurso. Yo sé que en mi conciencia, dice Pablo,
Y estoy convencido de eso, que lo que como no como, lo que bebo no bebo, eso no es que me acerca o me aleja de Dios, no tiene nada que ver en mi vida espiritual. Yo soy enemigo del McDonald's y eso lo he declarado, le he declarado la guerra. Soy enemigo de esa cosa. Me da fastidio. Pero no soy débil en la fe. Si hay un hermano, y hermano, vamos al McDonald's, quiero comer, vamos, va y come eso. Pero yo no voy a comer ese McDonald's, no me gusta. ¿Qué coma? Yo no tengo problema, hermano. Yo no estoy diciendo, ay, ese hermano está comiendo al diablo. Esa carne ahí está licuada por niños. El McDonald's tiene un pacto con el diablo. Y que esto y que lo. No, yo no. Si quiere comer, coma, pues. Coma. Lo que quiera. ¿Le va a hacer daño? Claro que sí. Pero yo no voy a estar ahí ofendiéndome ni molestándome porque come Madonna, no come más. Si toma su capuchino todos los días, sí, eso da fastidio. Esos son extras. Bueno, y entonces la otra versión dice, es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos y no ganamos nada si no lo comemos. ¿Yo? Yo no soy aprobado por Dios de que porque si como el camarón, no como el camarón, de que si como el conejo, no como el conejo. Ah, entonces Dios me va a ver bien, me va a decir, ay, hijo mío, bien aprobado, siervo fiel. ¿Qué problema es eso, Dios santo? Porque este es un problema, hermano. Quizás usted no se ha tocado con algún adventista, o quizás no tiene algún familiar adventista o amigo. Yo sí tengo amigos o conocidos adventistas que defienden más que la santidad de lo que uno tiene que vivir, defienden a morir el sábado y esta cosa del cerdo. A morir. Son capaces de morir por mantener esta posición. Y sin embargo, para nuestro Señor, no es lo que contamina lo que sale. Y para Pablo dice, no somos aprobados por Dios por lo que comemos. Y también la otra versión dice, no somos mejores por lo que comemos o peores por lo que no comemos. La otra versión, la última, dice, claro que el que Dios no acepte no depende de lo que comamos, pues no vamos a ser mejores por comer ni peores por no comer. Ese es el discurso. No depende, o sea, el ser acepto de Dios no depende por lo que comemos o no comemos, o no vamos a ser mejores cristianos o peores cristianos por lo que comemos. De eso se trata la vida espiritual. Pero, dice Pablo, si bien es cierto que eso no es el problema, pero sí hay un problema que Pablo nos va a decir. Ya hemos definido que el problema no es la comida, lo que puede causar tropiezo, o lo que puede aumentar nuestra fe o disminuir nuestra fe, o lo que puede hacernos hacer aceptos o no aceptos al Señor. Eso no es el problema, la comida. Pero si hay un problema que sí nos puede separar de Dios, y que Pablo lo va a decir en el verso 9 y en el verso 10. Pongámoslo, por favor, en la versión Valera. Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Qué dice? Que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado en una mesa, en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo no se perderá el hermano por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Ese es el pecado.
El pecado no es comer cualquier cosa, hermano. El pecado es saber que si eso lo que estoy comiendo causa tropiezo a mi hermano y me interesa un pepino, entonces eso sí es pecado, porque esa actitud puede hacer que tu hermano tropiece y se vaya detrás de los ídolos, porque tu actitud va a decir que no hay problema. No hay problema. Para mí, por ejemplo, si alguien ha sacrificado, no sé a quién esa carne, Santa Rosa de Lima, una vez dijeron, esta carne lo hemos hecho en memoria de Santa Rosa de Lima. A mí qué me importa Santa Rosa de Lima ni 8 cuartos, yo me le di duro a esa carne que me dieron. Carnero al palo era. Yo comí duro esa carne. Pero, pero si hay alguien que se llega a enterar que, por ejemplo, yo he comido esa carne que fue en memoria o en conmemoración a Santa Rosa de Lima o a Guadalupe o a la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Y que hay alguien que está ahí, que es débil en la fe o que está iniciando o que no crece y me ve comer esa carne que ofrece ahí, entonces va a decir, ah, entonces no es malo creer en la Guadalupe. No es malo creer, entonces hacerle una oracioncita a Santa Rosa de Lima. A eso se está refiriendo Pablo. Y si yo hago eso, hermanos, voy a tener un serio problema con Dios. Eso sí es el problema. Porque se está haciendo caer al débil en la fe a algo de donde Cristo lo ha sacado, dice Pablo. El verso 11 dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pequéis. Esto es pecado. Porque eso era lo que estaban haciendo estos sinvergüenzas de los corintios. No le importaba nada, pero se creían importantes, se creían que sabían todo. Y Pablo le dice, el conocimiento que les he dado a ustedes para nada les sirve, los ha envanecido, o sea, son inútiles. Con el conocimiento son inútiles, porque todo están haciendo egocéntricamente. No le interesa, le dice, el bien, la edificación de su hermano. No le interesa. Eso es pecado, dice Pablo. No el que yo coma. Porque el que coma, no coma lo que coma, hermano. Ya lo hemos visto en el verso 8, un montón de traducciones. Eso no es que me hace acepto o me descalifica delante de Dios. Eso no. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Perdóneme, en cuanto a la explicación expositiva del texto, respetando la interpretación del contexto, a esto se refiere. Pero podemos tomar estos textos o algunos textos para enseñar ya de una manera de interpretación exegética y de enseñamiento espiritual en tantos otros temas. Pero respetando solamente el texto, lo que quiere decir el texto se refiere a lo que acabamos de aprender. Eso es interpretación literal del texto. A eso se está refiriendo. Y vemos contundentemente que no tiene nada que ver lo que yo como. Pero sí, sí, si yo tengo en mi corazón una actitud menos freguista de lo que, cómo se va a sentir el hermano, la hermana, y que mi actitud lo lleve a seguir adorando a Santa Rosa de Lima o al Señor de los Milagros. Una vez, una vez un creyente me dijo, porque pues hace tiempo, años atrás, a mí me gustaban mucho los turrones. Seguro los hermanos peruanos conocemos que es un turrón, es un dulce peruano, que lo sacan solamente en el mes de octubre, cuando sale el Señor de los Milagros, una procesión. Y un hermano de una iglesia me dijo, hermano, yo lo vi ahí comprando su turrón en ese desfile del Señor de los Milagros. Uy, ay,
Y yo no le dije, pues a usted qué le interesa, ¿verdad? Le dije, hermano, perdóneme de verdad, a mí me gusta tanto ese turrón. Pero hermano, me dice, eso es del diablo, es del Señor de los Milagros. ¿Me entiende? Literalmente me dijo así, desde el diablo. Usted no está bien con Dios, usted está en la carne, me dice. Bueno, hermano, perdónenme, le digo, perdónenme, voy a tener más cuidado. Y las próximas veces ya mandaba a alguien a comprármelo, ¿no? Escondido. Me comía mi turrón escondido. De verdad, de verdad eso causa problemas, hermano. Eso causa problemas. Comía Victorio Emanuele con una máscara, menos mal que... Y me compraba ahí mi turroncito, escondido. Metía rápido una bolsa negra. ¿Me entiendes? O sea, el problema no es causar tropiezo, pero Pablo no está diciendo no, no comas. Pablo está diciendo no lo hagas delante de los que son débiles en la fe. ¿Me entiendes? No está, ojo con eso, ¿ah? No vaya a salir mañana, ay, Dios, mi amor, quita todas las cosas del frigo. Son del diablo. No. Si hay un hermano que tiene ese problema, no lo haga delante del hermano. Pero si es un hermano como usted que le gusta de todo, invítelo a su casa. Invítelo a su casa y dale duro a todo, ¿verdad? Especialmente los anticuchos. ¿No? Entonces, estamos viendo cosas que son vitales, que son muy importantes, porque tiene un principio muy fundamental. El intermedio de esta carta, del capítulo 8, capítulo 10, a ver cuál está. El capítulo 9, hermano. Qué revelación, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 9, verso 20 al 22 dice Pablo, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque no esté sujeto a la ley. Escuche eso, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganarme a los débiles. De todo me he hecho, perdón, de todos me he hecho de todo para que de todos modos salve que algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. ¿Yo? Entonces, ¿cuál es el propósito entonces de Pablo al negarse a sí mismo? Él dice que te puede comer de todo, pero dice que delante de algunos cristianos no, o delante de otras personas no, porque puede ser tropezadero. Pero ¿cuál es el propósito? Ganártelos, ganártelos. Nunca va a ganar usted a alguien si es menos freísta. A mí qué me importa. Nunca, nunca se lo va a ganar. Y eso sí es un problema grave. Nunca va a ganar. Entonces Pablo dice, a la verdad, yo me echo, dice, un ratito el verso 20, por favor. Dice, me he hecho a los judíos como judío. ¿Pero en qué sentido? Si Pablo es judío. ¿Por qué dice que me he hecho a los judíos o me he hecho como un judío? En el sentido específicamente sobre este punto. Sobre, por ejemplo, eso de las comidas. Delante de los judíos, pues Pablo ni siquiera tocaba el chancho. Le decía más tarde, más tarde, más tarde. Delante de los judíos, ¿verdad? ¿Era hipócrita Pablo? No, no era hipócrita. Él ha especificado muy bien cuáles son las cosas que son pecaminosas. ¿Era hipócrita? No, para nada era hipócrita. Pero él dice, pues delante de los judíos me he hecho judío. O sea, no comían cerdo los judíos, pues tampoco comí, porque mi propósito era estar ahí con ellos
y hablarles el evangelio. Porque si llegaba yo de frente, dice Pablo, ¿no? Y le decía a los judíos, ¿sabe qué? Tráiganme un cerdo. Pues los judíos lo hubieran botado de una patada. Entonces Pablo tenía que negarse a eso, porque quería compartirles el evangelio. Tenía que ir delante de los gentiles para predicar el evangelio y le ponía un cerdo. Pablo no decía, este es un animal impuro que lo hizo, es un endemoniado, ¡pum! No, Pablo le daba duro. ¿Por qué? Porque quería hablarle el evangelio a ellos. Y ese es su propósito. Mi propósito, dice Pablo, es no pensar en mí, sino pensar en los demás para ganármelos para Cristo. Ese es el propósito. Pensar en los demás para ganármelos. El problema de lo que sí es pecado hoy es que cada uno piensa solamente en sí y hace las cosas como se le da la regalada gana. Ese es el problema evangélico de estos tiempos. El problema evangélico de estos tiempos. Tenemos que tener mucho cuidado. Lo que sí verdaderamente causa problemas con Dios, si somos aceptados o descalificados, aprobados o destituidos de Dios, es la actitud de lo que sale de nuestro corazón. Eso sí contamina. Eso sí contamina. Y contamina mucho. Voy a terminar con Efesios capítulo 5, versículo 1 al 12. Tengo un minuto, rápido, hermanos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en el amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y aquí comienza lo que no se tiene que practicar, y ni siquiera se tiene que considerar, ni escuchar, dice Pablo. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, dice. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trunerías, que no convienen, sino antes bien con acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no dice, participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y lo que Pablo nos dice, que comer en secreto, tu cerdo, tu animal sacrificado al cielo, eso no es pecado. Lo que es pecado es hacer cosas pecaminosas en secreto. Y ya nos ha enumerado él. Pero ni siquiera se nombre, dice, entre vosotros estas cosas. El verso 3 dice. 3, verso 3. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronería, que no convienen, sino antes bien con acciones de gracia. Porque dice, sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No os engañéis con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, jamás Pablo identifica las cuestiones dietéticas, las cuestiones alimentarias, las cuestiones de alimentos que nos van a hacer descalificados de la presencia de Dios. Jamás. Pero cuando se refiere a pecado, es muy claro y es muy consistente sobre esta situación. Muy claro y muy consistente. Que no conviene, dice a santos, estar en todo este tipo de tontería. Nada de esas cosas puede mencionarse en la vida de cristiano. Ni fornicación, ni inmundicias, ni avaricias,
ni trunerías, ni palabras deshonestas. Nada de esas cosas tiene que... La versión NTV es un poquito clara, del verso 3 en adelante, mire. NTV dice, que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. ¿Ok? Entonces, está claro la posición doctrinal, lo que sí contamina al ser humano, lo que sí los apóstoles señalan que no se tiene que hacer. Pero en cuanto a la alimentación y en cuanto a cualquier cosa usted vaya a comer, pues ellos no se hacen ningún tipo de problema. Amén. Vamos a orar al Señor, vamos a agradecerle a nuestro Dios, vamos a pedirle que nos dé entendimiento de estas cosas, hermano, porque son vitales para no caer en herejías y para no caer en costumbres que no provienen de parte del Señor. Oremos.